Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, tus dientes y el cáncer. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte de un descubrimiento, algo que hice, de esas cosas así que me dejan así como en shock, ¿no? Y es que hay una relación directa entre el tema de lo que pasa en tus dientes y el cáncer. He estado investigando el tema del metabolismo del cáncer porque el metabolismo, pues el metabolismo de la obesidad y el metabolismo de la diabetes, que es mi especialidad, pues tienen cierta relación con el metabolismo del cáncer, porque para que haya cáncer también tiene que haber problemas metabólicos, ¿no? Entonces, algo que descubrí haciendo investigación es que muchas personas que han tenido cáncer, sobre todo cáncer en las mamas, en el páncreas y demás, pues lo que se ha descubierto por médicos alternativos, porque la medicina tradicional, cuando usted tiene cáncer, pues van a hacer quimioterapia, que es un veneno que le meten al cuerpo, radiación, que es una forma también de crear otro cáncer, ¿no? Y cirugía. O sea que eso es la única solución que tiene la medicina tradicional al cáncer, pues es quimioterapia, radiación y cirugía, no hay otra, que es remover, extirpar el tumor o lo que sea, ¿no? Pero como la medicina tradicional no tiene una solución que no sea esas tres para atacar un cáncer, ¿no? Pues investigando el tema me di cuenta de que hay varios practicantes alternativos que tratan el cáncer y han descubierto que hay una relación directa entre un cáncer y condiciones que están pasando en la dentadura. Les explico, fíjense. Aquí pueden ver ustedes una dentadura, ¿no? En esta dentadura, los dientes de atrás, estos de atrás y los últimos de atrás y los últimos de atrás, esos son los que llaman los molares, son las muelas, ¿no? Esas muelas como tal, pues es bueno que usted sepa que cada uno de los dientes está ligado a través del sistema nervioso a algún órgano o alguna otra parte del cuerpo. O sea, que en la medicina china le llaman los meridianos, ¿no? Pero sin entrar en la medicina china, hay un sistema nervioso que comunica cada uno de esos dientes, lo comunica con distintos órganos del cuerpo. Por ejemplo, este que está aquí atrás es el tercer molar, que es el que sale, lo que llaman la muela del juicio, que es la última que sale, ¿no? O sea, ya a los 20 años de edad es que una persona echa su última muela, ¿no? Por ahí para arriba, ¿no? Este es el primer molar, que es la primera muela, segunda muela, y la tercera que viene saliendo, que a veces sale impactada, sale virada y qué sé yo, ¿no? Pues este tercero que está aquí y el segundo y el primero, pues son importantísimos porque son los que se usan realmente para mascar, ¿verdad? Los del frente son los incisores, ¿no? Que son para rasgar la carne, ese tipo de cosas, ¿no? Pero los de mascar principal, pues son las muelas de atrás, ¿no? Se sabe que este de aquí, este segundo y este tercero, ¿no? Tienen una relación directa con el páncreas, o sea, que es un órgano que está por aquí, y con las glándulas mamarias, ¿no? O sea, ¿por qué se sabe? Se sabe primero porque hay literatura antigua sobre el tema, que ya viene desde los meridianos chinos, pero también se sabe porque hay practicantes que curan cáncer o que tratan de curar cáncer, en los casos esos que los dan por perdidos, ¿no? Que no tienen otra cosa que hacer, que han visto que si les logran sacar el diente a la persona completa, sacan la infección que está debajo de eso. Lo que pasa es que cuando un diente se impacta, y veamos un diente de cerca, veamos la dentadura de cerca, ¿ves? Un diente de cerca, pues usted puede notar que el diente como tal dentro tiene una pulpa, tiene un área que está viva. Todo esto por aquí pasa un nervio, aquí corre sangre y eso rojizo que usted ve ahí es el área de la pulpa. Ahí está el nervio, está el flujo de sangre, ahí es que entra el oxígeno y el diente como tal es de calcio pero está vivo, ¿me sigue? Tiene dentina y está vivo. El diente respira. ¿Qué pasa? En el momento que una persona le tienen que hacer lo que llaman en inglés un root canal, que es lo que se llama un tratamiento de canal o una endodoncia. La palabra endodoncia, endo quiere decir interior, quiere decir de adentro. Endodoncia, doncia quiere decir diente, así que es algo que está pasando dentro del diente. La endodoncia tiene que ver con lo que pasa dentro del diente. Una endodoncia o un tratamiento de canal es un tratamiento que hace un técnico, un dentista especializado en eso, un endodoncista,
donde básicamente taladra esto, limpia toda esa canal y saca toda esa pulpa. El problema es que cuando saca toda esa pulpa y el nervio, con el propósito de salvar el diente como tal, hay un problema. Y esto es un tema bien controversial, porque cuando saca todo eso, ese diente termina de morirse. Fíjese, el diente está vivo, pero para estar vivo necesita oxígeno, necesita sangre y necesita su nervio. Cuando todo eso se remueve y se le echa una goma adentro, que se llama gatagupa o algo así, es una goma que se le echa adentro para rellenarlo, eso queda muerto. Por eso es que un diente al que se le hace un tratamiento de canal se pone grisáceo, se le va el color porque ahora es un diente muerto. El problema es que el hueso como tal es poroso, el hueso no es sólido, es poroso. Las bacterias que se quedan ahí metidas entre medio del hueso, pues al no tener oxígeno y estar todo eso tapado, pues básicamente esas bacterias se vuelven lo que llaman bacterias anaeróbicas, que al no tener oxígeno se transforman, mutan, una mutación en bacterias anaeróbicas que no usan oxígeno, que es el tipo de bacteria que más tóxico produce más de 300 veces tóxicos más que una bacteria aeróbica. ¿Qué pasa? Entonces la persona va a hacer su trabajo para salvar su diente, su root canal, su tratamiento de canal, y termina con una infección que se queda allá adentro, escondida debajo, y eso está conectado al nervio que llega a las glándulas mamarias, al páncreas, al estómago y demás. Entonces, se han visto casos de personas que no curaban el cáncer y tan pronto lograron sacar eso de ahí, sacarlo completo el diente y reemplazarlo con una pieza de reemplazo, se acabó el problema y el cáncer se paró, ¿no? Así que, básicamente, cuando usted vaya a tener la alternativa de hacer un tratamiento de canal, tiene que mirarlo bien, porque puede ser fácilmente un foco de infección que luego terminando en un cáncer, ¿no? Si para colmo usted tiene también platificaciones, que es que tiene mercurio, porque las platificaciones como tal que ponen para tapar las muelas y demás, están llenas de mercurio, más del 50% de mercurio, que es un mineral tan y tan tóxico que les reduce, les suprime el sistema inmune. Si usted combina un tratamiento de canal con unos dientes o dentadura llena de mercurio, usted tiene una receta segura para un fracaso. Y eso, para un fracaso o para un cáncer. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.